Vamos a ver. Bueno, este discurso hasídico es un discurso de Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, que fue dicho en los primeros días de Sukkot, Taf Reish Tzadik, 1930, en New York. No es un maimar complicado, lo voy a leer directamente en castellano. Obviamente el tema del maimar es Sukkot, pero el Rebbe va a hacer una serie de preguntas sobre Sukkot. Después se va a ir a un tema que no tiene nada que ver con Sukkot, y al final del maimar va a volver a Sukkot. Muy interesante. El tema central del maimar es ¿cuántas almas tiene una persona? Estamos acostumbrados a pensar que la persona tiene dos almas. El Tanya dice que tiene dos almas, Nefesh Elokis, Nefesh Bamis, el alma divina, el alma animal, pero en realidad no son dos, son tres. Y este es el tema de este maimar, y lo explica de una forma muy simple, muy fácil, muy linda. Vamos, primero el pasuk. El versículo dice, que da comienzo del curso, Basukois teishbu shivas yamim kol ezrach b'Israel yeshbu basukois. Leman yedu dolesechen ki basukois dejates b'Israel b'tziesam beres b'tzay. Dice el versículo así, en cabañas, sukkah, la traducción literal es una cabaña. En una sukkah deben, en Sukkot, en plural, cabañas, en cabañas deben asentarse 7 días, dice la Torá. Es una ley, digamos. Todo individuo del pueblo judío debe sentarse en cabañas. ¿Para qué? Con el objetivo de que sepan todas las generaciones que en cabañas los asenté, o asenté al pueblo judío, mejor dicho, cuando los saqué a ustedes de Egipto. Es una discusión en la Mishnah si nosotros festejamos Sukkot por cabañas, propiamente dicho, una casita, una casucha, lo que sea, o por las nubes de gloria que rodearon al pueblo judío y acompañaron en la salida de Egipto a lo largo del desierto 40 años hasta la llegada de Israel. La ley es, si bien no es una cuestión tan práctica, pero la lógica es que lo que recordamos en la Sukkah son las nubes de gloria. Las nubes de gloria que rodearon al pueblo judío en la salida de Egipto y en el viaje por el desierto. Por eso cuando uno se sienta en la Sukkah, uno tiene que tener en mente el shaj, el techo de la Sukkah, y pensar que esto representa las nubes de gloria, etc. Este es el versículo que da comienzo al discurso, Sukkot. Tenemos que entender el concepto de Sukkah, una cabaña, es algo makif, es algo que trasciende, rodea a la persona. ¿Y qué sentido tiene decir que uno se asienta en el makif? Si yeshiva, asentarse es algo interno, es algo interior. Cuando uno dice que tiene un conocimiento asentado en su cabeza, es porque lo tiene claro. Claro, es un concepto metafórico y no ostensivo, aparentemente. Sí, bueno, pero espera, yeshiva, el sentarse, indica algo que está claramente en la cabeza, en el interior. Sukkah indica una idea que trasciende a la persona, un concepto que no está tan claro en la persona. Entonces viene la Torá y te dice, Basukois teishbu, son dos palabras como si dijésemos contradictorias. En algo que es trascendental, eso lo tenés que tener bien claro en tu cabeza, pero si es trascendental no lo puedo tener claro. Esta es una pregunta. Otra pregunta, el Rebbe se despacha con varias. Otra pregunta, ¿por qué dice 7 días? No, hay otras fiestas en el judaísmo que no son 7 días. ¿Por qué justo Sukkot son 7 días? ¿Y por qué repite el versículo con la Ezrach B'Israel Yeshbu Basukois? Primero el versículo dice, en cabañas hay que asentarse 7 días. Pregunta retórica, ¿quién tiene que asentarse en cabañas? Bueno, los judíos, que tienen que cumplir con estas leyes. Y después viene el versículo y dice, todos los individuos del pueblo judío tienen que sentarse en cabaña. Una repetición. ¿Para qué repite? Sin embargo, del tema, del contexto del asunto, podemos entender que Kola Ezrach, todo individuo, es una especie de promesa. Primero te da una orden, un tzibui, una orden. Todo judío tiene que sentarse 7 días en una sukkah, durante la época de Sukkot, perfecto. Y después viene una promesa. Es decir, cuando ustedes se asienten 7 días en una sukkah, entonces todo individuo del pueblo judío va a estar efectivamente asentado en Sukkot. Asentado, representando algo interior en la cabeza, y Sukkot algo trascendental. Entonces, si vos vas a cumplir con la primera parte del versículo, yo te prometo que todo individuo del pueblo judío va a estar efectivamente asentado en Sukkot. Tenemos que entender qué es un Ezrach, qué es un individuo del pueblo judío y cuál es la promesa.
¿A qué se refiere esta promesa de estar realmente asentado o sentado en Sukkot? Ahora bien, cuando el versículo dice, la última parte, el versículo dice, ¿para qué nos sentamos en Sukkot? Para que todas las generaciones sepan que cuando Dios nos sacó de Egipto estuvimos asentados en Sukkot. Es que esta mitzvah de Sukkah requiere requiere comprensión, requiere que uno entienda qué es lo que está haciendo. Esto ya lo hablamos hace un ratito. Y como dicen nuestros sabios, hasta 20 amos, que son 10 metros de altura, se puede hacer una Sukkah. ¿Por qué? Porque la persona que está sentado en esa Sukkah reconoce que está bajo un determinado techo, que es el techo de la Sukkah, hasta 20 amos, hasta 10 metros. Por encima de 10 metros, la persona ya pierde la sensación de que está bajo un determinado techo. Entonces no tiene sentido. Si todo el concepto de Sukkah es que vos seas consciente que Dios te asentó, te protegió con nubes de gloria, el Shaj, el techo de la Sukkah, lo que representa son nubes de gloria. Pero si vos no lo ves al Shaj, porque está demasiado alto, entonces tampoco prestás atención. Entonces se perdió toda la motivación de la mitzvah. Por eso nuestros sabios dicen, ad esrim ama, hasta 20 ama, hasta 10 metros aproximadamente, es una Sukkah. Es un fundamento de la mitzvah de Sukkot que uno sepa, generación tras generación, que estuvimos asentados en nubes de gloria, etc. Entonces pregunta al Rebbe, ¿de qué se trata este conocimiento? Que en Sukkot fuimos en cabaña, fuimos asentados, en nubes de gloria fuimos asentados cuando Dios nos sacó de Egipto. Aparentemente, esto mismo es kasher, no se entiende. ¿Por qué el orden aquí es que cuando Dios nos sacó de Egipto, nos hizo asentarnos en cabañas, en nubes de gloria? ¿Por qué es así? Aparentemente, lo correcto hubiese sido, en la historia, digamos, a pesar de que en la historia no tiene sentido decir hubiese pasado esto, hubiese pasado aquello, pero el Rebbe está tratando de que nosotros entendamos que no es así de pashut, tan obvio, que estuvimos asentados en Sukkot o en nubes de gloria. Aparentemente, lo correcto hubiese sido que Dios nos lleve derecho, directamente a la tierra de Israel y asentarnos ahí en forma constante. Ya está, salimos de Egipto, vamos a Israel, y otra cosa. Sin embargo, acá Dios nos llevó en el desierto, en un lugar donde había serpientes y víboras y escorpiones, y no solamente esto, sino que no nos hizo asentarnos en la tierra de Israel en forma fija, sino que más aún nos hizo saber y recordar generación tras generación que estuvimos asentados en forma temporaria en cabañas o en nubes de gloria a lo largo del desierto. ¿Qué querés? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ya está, después entramos en Eretz Israel y ya no necesitamos más recordar que estuvimos en forma temporaria en tal lugar. Es como quien dice, viajé de acá a, Moscú. Es un viaje que hay que hacer escala. ¿A dónde viajás? Yo viajo a Moscú. Bueno, tuve que hacer escala en Frankfurt. Más de todo, pero mi viaje es a Moscú. A mí qué me importa Frankfurt. Pasé 12 horas en el aeropuerto de Frankfurt. Eso no es el viaje. Fue algo totalmente temporario, circunstancial. Estoy inventando, no sé de aviones yo, pero... Ok, yo tenía que ir a Moscú. No había avión directo. Fui a Frankfurt y de Frankfurt me tomé un avión a Moscú. El viaje es a Moscú, no a Frankfurt. Entonces, ¿por qué? Si el punto de la salida de Egipto era entrar en Eretz Israel, en la tierra de Israel, Dios nos hace recordar generación tras generación, señores, ustedes anduvieron 40 años en el desierto y yo los protegí esos 40 años con nubes de gloria. ¿Para qué? Es como que todo el día tengas que recordar que hiciste escala en Frankfurt. ¿Qué importa? Yo fui a Moscú. Y las Sukkot, estas cabañas famosas, como yo dije antes, eran las nubes de gloria. Tenemos que entender qué son esas nubes de gloria, qué representan para nosotros. Ahora bien, en Zman y Mokim, en tiempo y en lugar de la Sukkah, o sea, durante Sukkot y en la Sukkah, hay una mitzvah de 4 especies, ¿sí? El lulav, esrog, araba, hadas y araba, son famosos. El lulav es una hoja de palmera, larga. El esrog se llama citrón, una especie de limón amarillo, no es un limón, un citrón. Hadas es un mirto, una hojita de mirto que tiene 3 hojitas en cada puntito, digamos. Y después la araba es un sauce. Estas son las 4 especies de Sukkot. Dalet minim se llaman, las 4 especies. Tenemos que entender qué relación tienen las 4 especies con la Sukkah y por qué las 4 especies justamente son estas: el esrog, el lulav, la hadas y la araba.
¿Por qué justamente estas 4 especies? Para cumplir la mitzvah en la Sukkah. O sea, ¿cuál es la relación de todos los asuntos de Sukkot? Para entender todo esto, después de todas las preguntas, tenemos que entender otra cosa. Y ahora va a la carne del Maimar, al asunto principal. Está escrito, es un pasuk, Ruach milefana y atoif, un neshama y sani asisi. Un espíritu frente a mí voy a vestir a ustedes, y almas, en plural, yo hice, dice Dios. Dice neshamois, dice almas en plural, que en realidad significa que hay 3 almas en cada persona. Siempre hablamos que hay 2, vemos son 3, en realidad son 3. ¿Cuáles son las 3? Y el Rebbe va a explicar en detalle cada una de ellas. Nefesh Elokis, alma divina, Nefesh Abamis, alma animal, Nefesh Sichlis, alma intelectual. ¿Por qué en el Tanya no se habla de esto? Porque el Rebbe va a explicar en detalle cuál es la interacción entre estas almas. Y en el Tanya, donde el Alter Rebbe dice claramente que son 2 almas, Nefesh Elokis y Nefesh Abamis, el Alter Rebbe está incluyendo el Nefesh Sichlis, el alma intelectual, junto con el alma animal. Porque no se detiene en la mecánica entre estos 3 personajes. Pero en la práctica son 3. Nefesh Elokis, Nefesh Abamis, el alma divina y el alma animal, son lejanas una de la otra, tanta lejanía que son incluso opuestas. Es decir, no solamente lejanía en comparación un alma con la otra, sino que lejanía de opuestos. Y por eso, tan opuestos son el alma divina con el alma animal, que tiene que haber un memutza, un intermediario entre ellas. Y el intermediario es el alma intelectual. El alma divina es un Ner Hashem, es como una vela de Hashem. Como está escrito, Ner Hashem Nishmas Adam. La vela de Dios es el alma de la persona. Y está escrito que el espíritu del hombre se eleva y el espíritu del animal desciende. El hombre y el animal, simbólicamente hablando, son 2 cosas totalmente opuestas, esencialmente opuestas. No tiene nada que ver un ser humano con un animal. Y tiene que haber un intermediario entre ellos, y así como el cuerpo y el alma son totalmente opuestos, porque las condiciones y la definición de lo material y lo físico es opuesta totalmente a la definición de lo espiritual. No tiene nada que ver lo espiritual con lo material. Por eso tiene que existir un intermediario entre el cuerpo y el alma. Ahora, alma como cosa general, entre lo material y lo espiritual. Y ese intermediario se llama Revis Dam, Shanefesh Toloi Boy. Es una medida, Revis, son 86 mililitros más o menos. Es un Revis, una medida de sangre, que es la sangre con la que vive el cuerpo. O sea, en el cuerpo circula mucho más que 86 mililitros de sangre, muchísimo más. Pero esos 86 mililitros son los que, si la persona no los tiene, se acabó. Una persona puede perder mucha sangre, pero vos perdiste esos 86 mililitros y se acabó. Muerte. Y esos 86 mililitros, al circular por el cuerpo, generan una temperatura determinada, la circulación, la fricción del líquido de la sangre con las venas, eso genera un eid, así está escrito, eso genera una especie de vapor, una especie de calor, que eso es lo más espiritual de lo material. La sangre circulando por el cuerpo es algo material. Ese vapor generado por la sangre circulando por el cuerpo es lo más espiritual de lo material, lo más sutil de lo material. Ahí se inviste el alma. En ese vapor, en esa fricción, se inviste el alma. Así se explica en Hasides. ¿Qué quiere decir médicamente hablando? No sé, tampoco me importa mucho. Es una expresión de que lo espiritual de lo material se inviste en dije al revés. Lo material de lo espiritual, que es el alma, lo más bajo del alma, lo material de lo espiritual, se inviste en lo espiritual de lo material. Ahí está el vínculo, donde el alma se inviste en el cuerpo. ¿Confluyen las 3 almas? Algo así. Una está dentro de la otra, ahora vamos a ver. Una está dentro de la otra. En la anatomía del alma también se habla, seguramente debe venir de las fuentes cabalísticas, de la sangre como asiento, sede del alma animal. Sí. Incluso como la sangre nos castiga. Es que lo que yo estoy explicando es cuál es ese vínculo, cómo funciona técnicamente hablando el vínculo. El vínculo está, obviamente. ¿Cuál es el alma animal presidiendo la sangre? E incluso la sangre constituyendo el sistema de justicia de Hashem,
Por ejemplo, alguien comió, bebió lo que no debía, en cantidad que no debía, ¿y quién lo castiga? Su sangre, provocándole malestar y cefaleas. Puede ser. El alma animal se revela. Puede ser. Sea como fuere, y acá el Rebbe lo pone claramente, Mafli Lazois, cuando decimos la braja después de ir al baño, la braja termina, Baruch atah Hashem, Refe kol basar, un Mafli Lazois. Bendito eres tú, Dios, que curas toda la carne y haces maravillas. ¿A qué maravillas se refiere? A Kriyas Yamsuf, la apertura del mar, a la salida de Egipto, las 10 plagas. ¿Cuál de las maravillas de Dios? Que une lo material con lo espiritual. Entonces, sea como fuere, tenemos en el alma animal la parte más baja, la inferior, es lo material de lo espiritual, y en la sangre tenemos la parte más elevada, digamos, esos vapor, lo más material de lo espiritual, al revés, lo más espiritual de lo material, lo más espiritual de lo material, ahí está el vínculo. En la práctica es Mafli Lazois, es Dios que hace maravillas, de quien une lo espiritual con lo material. Y por eso dice la Torá en varios lugares que atamos a Nefesh. La sangre es el alma. No que la sangre, Dios libre y guarde, si la sangre fuese el alma literalmente, si yo me corto y me sale sangre, me muero. Se me va el alma. No es así. No es así. Hay una parte, una porción de la sangre que son 86 mililitros, en donde sí, si la persona pierde toda su sangre, incluso esos 86 mililitros, y acá sí, se acabó. Obviamente. Esto es lo que quiere decir, la sangre es el alma está investida en la sangre, que son, como yo dije antes, nada más que acá en las palabras del discurso, los vapores espirituales que generan este revis dam, estos 86 mililitros de sangre que circulan por el cuerpo. Esto es un recipiente para lo más material de lo espiritual del alma. Y así también es el alma divina y el alma animal, su unión, así como lo material y lo espiritual requieren de algún vínculo que tenga algo que ver con el otro. Lo más material de lo espiritual con lo más espiritual de lo material se vinculan. Tiene que haber un intermediario, que es esta sangre. Lo mismo pasa con el alma divina, ya llevándolo al campo espiritual. El alma divina y el alma animal también necesitan un intermediario, el alma intelectual. Para explicar este asunto, esto es así. El alma divina, ¿cuál es el deseo y su voluntad? Por naturaleza, lo único que desea y quiere es unirse a la raíz donde fue grabada, que es Dios, a su fuente, al Dios de vida. Como dice el Alter Rebbe en Tanya, el segundo alma es una porción de Dios en lo alto, literalmente, y por lo tanto se proyecta y desea estar constantemente unida a su fuente y a su raíz. Este es todo el interés del alma animal. Vos le hablás de salchichas al alma divina. Vos le hablás de salchichas al alma divina, no entiendes de lo que estás hablando. ¿Cuál es el lenguaje del alma divina? Atzilus, Bria, Yetzira, Sfirois, Dios. ¡Ay, qué lindo! Esto está bien. Los salchichas no saben ni de qué estás hablando. Y así como la llama de una vela que se eleva constantemente hacia arriba para ser unida a su fuente, que es el fuego fundamental, o sea, la raíz del fuego espiritual, el elemento fuego, que decimos que está arriba, espiritualmente hablando, y entonces por eso todas las llamas de fuego, todas van para arriba. De la misma manera el alma constantemente desea y anhela ser unida con la luz infinita de Hashem, porque su raíz está en la esencia misma de Hashem, y se siente cerca de la esencia misma de Hashem. Por lo tanto, constantemente desea y anhela unirse a la esencia misma de Hashem. Y para esto, o sea, para unirse a Dios, el alma divina no necesita ningún tipo de lógica, ni comprensión, ni ningún tipo de meditación, para nada. Es decir, meditar para desear unirse a Dios, sino que su deseo es por naturaleza. El alma divina por naturaleza quiere esto. No lo piensa, no es algo racional, no es algo lógico. Es decir, por la misma naturaleza esencial del alma, no tiene descanso y no tiene ningún interés en nada. No hay nada que mueva al alma divina excepto su deseo de unirse a Dios. Eso es todo lo que le importa. Y no necesita ningún tipo de meditación, isboinus al respecto, nada. El alma, por el otro lado, el alma cuando desciende abajo al cuerpo, ahí sí necesita meditar.
Porque entonces el alma no está, entre comillas, cercana a la esencia de Hashem. El alma ya está investida dentro de un cuerpo oscuro que tiene deseos, y etcétera, etcétera. A pesar de que la creación del alma no es a través de ningún tipo de intermediarios, así como el alma es creada y desciende nivel tras nivel hasta investirse en un cuerpo, todo esto no es a través de intermediarios, sino que es todo directamente dirigido por Hashem, y es todo dentro de lo que se llama Elokus, divinidad. O sea, todo lo que tiene que ver con el alma divina, valga la redundancia del nombre, está directamente lidiado y tocado y tratado por Hashem mismo, por todos niveles que son todos divinos. ¿Qué significa un nivel de algo divino? Donde se percibe y se siente la presencia de Hashem. Entonces el alma constantemente es como si fuese un bebé que se lo van pasando de mano en mano y va bajando de nivel a nivel el alma para investirse en el cuerpo. Cada una de estas manos, todos tienen que ver con Dios, todos tienen que ver con cosas divinas. No hay un momento en el cual el alma pasa por algo donde pierda la sensación de estar vinculada con Dios, de ninguna manera. Incluso la Torá pone en Tania que incluso en el momento que la persona, Dios libre y guarda, está pecando, el alma divina ahí sabe amna ito, y está con fe plena en Dios y está vinculada a Dios. Pero ¿qué va a hacer? Estoy dentro de este grove mensch, de este tipo ordinario, que lo único que se le ocurre hacer son pecados. Pero el alma divina está vinculada a Dios igual. Y la prueba de este asunto, de este concepto, de que todo lo que tiene que ver con el descenso del alma, paso a paso, por todos los mundos, en todos los casos, en todos los niveles, está relacionada con Dios. La prueba de esto es que incluso en los niveles más bajos del alma está escrito, al comienzo de la Torá, Vayipach Beapach, Dios insufló en la nariz de Adam Arishon, del primer hombre, y dice el Alter Rebbe, en nombre del Zohar, quien sopla de lo más profundo y lo más interior de su propio ser. Quiere decir que el alma surge de lo más profundo e interior de Hashem. Y esto es lo que significa, que decimos todos los días en el rezo a la mañana temprano, una de las primeras cosas que decimos, vos soplaste, insuflaste en mi interior una neshama, un alma, que es el alma como se inviste en el mundo de Asía, que ahora no importa qué quiere decir, si Atzilus, Bria, Etzila y Asía no es el punto del Maimar. El punto del Maimar en este contexto es que el alma pasa por montones de niveles en los cuales en cada uno de esos niveles continúa vinculada a Dios y percibiendo la presencia de Dios en cada uno de esos niveles. Entonces incluso este nivel del alma, que es Nefachtabik, lo soplaste en mi interior, del cuerpo, que es un alma que está relacionada con el mundo de Asía, el mundo práctico y concreto, que nosotros vivimos, un mundo material. Sin embargo, incluso este nivel del alma puede elevarse e incluirse en la esencia misma de Hashem. Sin embargo, al estar dentro del cuerpo, no está cerca, entre comillas, de Atzmus, de la esencia de Hashem. Entonces, para despertar el deseo por Hashem, necesita meditar. Entonces acá tenemos, el Rebbe, no terminamos, pero el Rebbe puso, digamos, dos niveles generales de la Neshama. El alma, como el alma está arriba, no necesita meditar en Hashem. Siente cercanía a Hashem, y automáticamente siente deseo de estar con Hashem. Cuando el alma desciende al cuerpo, se inviste en el cuerpo, pierde esa sensación de cercanía de Hashem. Entonces necesita una ayudita, por así decir, para despertar el deseo de estar cerca de Hashem. ¿Cuál es la ayudita? Hisboinenus, meditar. Pero la Neshama por sí misma, no la Neshama como descendió, sino la Neshama como la Neshama es su propia esencia, sin ser oscurecida, digamos, por el cuerpo y por todas las dificultades de la vida, no necesita Hisboinenus, no necesita meditar, porque por naturaleza su deseo y su voluntad es incluirse en la esencia misma de Hashem. Y esto es lo que se llama Nefesh Elekis, el alma divina. ¿Estamos? El alma, como está en el cuerpo, pierde la cercanía, necesita una ayudita para recordar su propia esencia. Pero la esencia del alma, ¿cuál es? Unión con Dios. ¿Estamos? El alma animal es justo lo opuesto. Su naturaleza se proyecta atrás lo ordinario, humbrius, material, ordinario. Y esta es la esencia del alma animal. Esto es todo lo que quiere. Y así como el alma divina no tiene ninguna comprensión de lo que significa algo material, no sabe lo que es una salchicha, de la misma manera el alma animal
no tiene ninguna comprensión de nada divino. No entiende quién es Dios. ¿Qué Dios? ¿Dónde está la salchicha? ¿Dónde está Dios? No lo veo. A ver, ¿dónde está? Trae la próxima salchicha. Quiero seguir comiendo. Y a pesar de que no es malo por sí mismo, esencialmente hablando, sino que lo único que el alma animal es lo que se llama Hasidus Koyach HaMisabe, es una capacidad de desear. El concepto del alma animal es como un animalito que quiere cosas. Quiero más, y más, y más. No importa si hace bien o no hace bien, es rico. Vamos más, vale más. No importa si es kosher o no es kosher. Está bueno, vamos más. No tiene límites. Es la capacidad de la persona de desear. Y el deseo del alma animal es stark, es extremadamente fuerte. Como la voluntad de un animal, que es esencialmente emoción, el animal. Ya hablamos varias veces, Kelev es culo y leiv, el perro es totalmente emoción, es todo corazón. El hombre también tiene una voluntad fuerte, pero es esa voluntad debilitada por el intelecto y el placer. Si uno no quiere algo, no quiere que algo le cause placer, pues tiene la capacidad de hacer que esa cosa que es esencialmente placentera no le cause placer. O lo mismo la voluntad. El hombre puede entender, yo quiero algo que no me hace bien, lo quiero, pero el intelecto te dice, che, esto no hace bien, no es bueno para vos. Entonces, a pesar de que lo querés, deja. No es para vos. Y cualquier ser humano lo puede entender y puede manejar este tipo de cuestiones. Lo que no es el caso con la voluntad del alma animal. El animal principalmente es emociones, deseo, fuerte. Y así es el alma animal también. Por eso se llama Nefesh Abamis, alma animal. El nombre mismo te está indicando que funciona como un poder muy grande de deseo, pero esencialmente no es mala, no es negativa, simplemente deseo de cualquier cosa deseable. Y sin embargo, siendo que el alma animal surge de Klipas Noiga, ahora explico qué es esto, y no solamente esto, sino que los niveles más inferiores, más bajos de Noiga, entonces se proyecta sobre todo hacia todo lo que es material y físico, ordinario, etc. ¿Qué significa Noiga? Noiga significa brillar. Y está explicado en Kabbalah, en Hasidus también, hay diferentes tipos de niveles en donde se expresa la presencia de Hashem. Uno se llama Kedusha. Kedusha es santidad, donde todo lo que se expresa es Hashem, santidad. El próximo nivel se llama, digamos, para abajo, salteando un nivel a propósito, Gimel Klipes Atmeyes. 3 klipot impuras. Son nombres que aparecen en los psukim, no importa ahora, en los versículos de los profetas. 3 klipot impuras, donde es todo lo opuesto a la presencia de Hashem. Ahí no está revelada la presencia de Hashem, es todo lo opuesto a lo que Hashem quiere. Y después hay un nivel intermedio entre Kedusha y Klipa, digamos, impureza, que es Klipas Noiga, una impureza que brilla. En donde acá incluso, el Rebbe lo está explicando, hay 2 niveles. Vamos a ver. Hay un nivel inferior de Klipas Noiga y un nivel superior. ¿Qué significa Klipas Noiga? Klipas Noiga significa algo que no es ni santo ni impuro. Tiene el potencial de ser santo si lo utilizas como corresponde. Tiene el potencial de ser impuro si lo utilizas para malas motivaciones, digamos, para impureza. Y toda la energía de esta Klipas Noiga, así se llama, esta cáscara brillante, si vos la utilizas para el bien, se eleva a Kedusha. La utilizas para mal, baja y desciende a las 3 klipot, 3 cáscaras impuras. El alma animal, esencialmente, no es ni buena ni mala. Es deseo, es la capacidad de la persona de desear cosas. Esto es lo que se llama la Nefesh Abamis. Entonces, Klipas Noiga. Si vos utilizas tu deseo para algo positivo, Kedusha, toda santidad. Vos utilizas tu deseo y tu capacidad de desear cosas para algo negativo, se fue al tacho. Es cáscara impura. ¿Se entiende? Eso es Klipas Noiga. Pero dentro de lo que es Klipas Noiga, esta cáscara brillante, también hay niveles. No es toda una sola cosa. El alma animal surge del nivel inferior de Klipas Noiga, lo más bajo de esta cáscara brillante. Ahora bien, la diferencia general entre el alma divina y el alma animal es que el alma divina es fundamentalmente intelecto y el alma animal es fundamentalmente emociones. El alma divina es fundamentalmente intelecto, a pesar de que también tiene emociones, pero las emociones del alma divina
son mitos shebeseichel, son emociones dentro del intelecto. Ahora vamos a ver. Y en particular el alma divina, cuyo fundamento es intelecto, su intelecto es un intelecto divino, o sea, piensa todo el día en Dios, que es totalmente superior, Nifla dice acá, increíblemente superior, infinitamente superior a cualquier otro tipo de intelectos, y en particular intelecto humano, matemática, lengua, no, Jochma es Eloquís, todo lo que es sabiduría divina, Toira, la parte revelada de la Toira, ni que habla de la parte oculta de la Toira, Kabbalah, Hasides, etc., son Seichel Eloquí, son conceptos divinos, donde cuando vos estudiás, constantemente ves y sentís que ahí está la presencia de Hashem. Estás estudiando sobre Hashem. Si nosotros nos sentamos y estudiamos arquitectura, podemos estudiar un plano, una pared, cómo se hace, las técnicas, y lo que queda lindo, lo que no queda tan lindo, lo que es práctico, lo que no es práctico, etcétera, etcétera. Pero en ningún lugar aparece la palabra Dios. Estamos haciendo una pared, ¿qué Dios ni Dios? Poner ladrillo, poner cemento, poner la cobertura y pintarla. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Ok, podés creer en Dios, podés no creer en Dios, pero no tiene nada que ver con Dios. Estamos hablando de hacer una pared, de hacer un plano. Cuando vos estudias Toira, estás hablando de Dios, constantemente. El Ramban Nachmanides dice que toda la Toira son Shmoisav Shel HaKadosh Baruch Hu, son nombres de Dios. Ok, todo lo que es Toira es Dios. Eso es en la parte revelada, ni que hablar en la parte oculta, lo que estamos hablando ahora. Todo el punto es, ¿cómo te vinculás con Dios? Ah, tenés un alma divina, tenés un alma animal, hay una lucha, como dice Tania, hay un intermediario, un Nefesh Sichlis, un alma intelectual, que todavía no llegamos. Pero estamos estudiando sobre Hashem, cómo vincularnos con Hashem, qué es lo que Hashem quiere de mí, que tu alma animal, que tu alma divina utilice el alma animal para hacer una mitzvah, como vamos a ver más adelante, etc. Entonces, el alma divina principalmente es Seichel. ¿Qué significa Seichel? Intelecto. Pero también tiene emociones. ¿Qué significa emociones del alma divina? Emociones en lo intelectual. Uno puede tener una svara, una lógica, una explicación de por qué un determinado comportamiento es adecuado. Una vez que en el intelecto hay una discusión de si ese comportamiento está bien o no está bien, debería hacerlo ahora o no debería hacerlo ahora, y uno empieza a plantear lógicas, pura lógica. Si el comportamiento ese tiene que ser llevado a cabo o no, es correcto o no, en qué momento, cuánto de esto y cómo, etcétera, etcétera. Todo en la cabeza. Una vez que la persona llegó a una conclusión, surge en la cabeza de la persona una emoción intelectual. Ya sé que esto suena raro, paciencia, una emoción intelectual como conclusión de todas las lógicas, idas y venidas, de cómo, cuándo, lo que pasa que nuestra mente pasa tan rápido todo esto que no nos damos cuenta, pero es un proceso extremadamente exhaustivo incluso, donde por ejemplo la persona decide comprarle flores a su esposa. ¿Es correcto o no? No sé, puede ser que le guste, puede ser que no le gusten, y puede ser que se pudran enseguida. Las flores tengo que gastar un montón de plata para comprar esta porquería que se pudre enseguida, pero a ella le gusta. Son todas lógicas. ¿Sí? Ok, voy a invertir este dinero para que ella esté contenta, le va a gustar, no le va a gustar, pero a estas flores no le gusta el color, y quizás no le gusta de esta forma, y el olor, esta no tiene olor, esta sí. Montones de lógicas, pero me va a llenar la casa de olor, yo soy alérgico al olor de la flor, cualquier cosa, ¿sí? Montones de lógicas para una peulá, para una actividad, que era comprarle flores nada más. Okay. Entonces el tipo, una vez que decidió comprar esas flores, esa decisión intelectual se vuelve en la conclusión de todas las lógicas que aplicó para dar fuerza y energía a la actividad. Porque una vez que lo decidiste, andá y hacelo. Y esa fuerza con la que la persona lo haga es el resultado, la conclusión de todas las lógicas que la persona pensó, a ver si realmente va a comprar las flores, no va a comprar las flores, qué efecto va a tener esto, etcétera, etcétera. ¿Cuánto va a invertir? 500.000 pesos. No, pará, tanto no voy a invertir. ¿Cuánto vale la pena? ¿Cuánto no vale la pena? Etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama Seichel Shebemidos. Las emociones, pero dentro de lo intelectual. E incluso hay casos en los cuales uno, intelectualmente hablando, tiende a ser más permisivo o tiende al revés, a ser más estricto. Hay gente que el cerebro le funciona de esa manera.
directamente la construcción intelectual es de esa manera. Siempre dice que no. Después deja de pensarlo, quizás después cambiamos así. Pero en principio no. Son formas de funcionar en la cabeza. Estos Beis Hillel, Beis Shammai, Beis Hillel eran permisivos, Beis Shammai eran estrictos. Así funcionaba el cerebro de ellos. Bueno, esto se puede notar más en las políticas de los países. También. Hay países donde tienden, por ejemplo, a subsidiar También. al que esté en una situación de paro, pues decir, que consuma. Otros que dicen, no, ¿cómo va a consumir un tipo que no trabajó? Que no consuma. Bueno, ok. Esto se llama Midas Shebeseichel, emociones en lo intelectual. Emociones en lo intelectual. El alma divina, el ícar, el centro del alma divina, el centro de gravedad, el centro de rotación del alma divina, intelecto. Eso se expresa en emociones, sí, está bien, también tiene emociones, pero no me hinches. Intelecto, lógicas. ¿Y qué clase de lógicas? Dios. Es lo único que me interesa. Dios. Y el intelecto divino, igual que es increíblemente superior a todo lo que sea humano. Automáticamente, las cualidades emocionales del alma divina son emociones en lo intelecto. Y son totalmente superiores, increíblemente infinitas, frente a cualquier otro tipo de emociones del alma divina. O sea, todo lo que esté relacionado con el alma divina tiene que ver con Dios y que es algo infinitamente superior a cualquier cosa humana. Porque en el intelecto en general, el verdadero concepto de lo intelectual es Ishtoimemus. Ishtoimemus es como una persona que queda totalmente sorprendida por un asunto. El Rebbe explica así. Como por ejemplo, después de que la persona pensó y trabajó en su cabeza un concepto extremadamente profundo, el placer intelectual es cuando profundiza tanto en esta cosa que la persona pierde la sensación de espacio y tiempo. ¿Qué es Seichel Be'emes? ¿Qué es el verdadero concepto del intelecto? El verdadero concepto del intelecto, punto número uno, acá el Rebbe no lo dice, pero punto número uno es para uno mismo. Uno no necesita un medio, gente a su alrededor para pensar. Para hablar, sí. ¿Qué vas a dar una clase? ¿Vos solo? Yo qué no. Necesitas gente a quien darle una clase. ¿Qué vas a expresar bondad solo? También se me yugne. Necesitas a alguien con quien ser bueno. Pero intelecto, pensar, no necesitas a nadie. Puedes estar solo y vos solo pensás para vos mismo. Y a tal punto llega el verdadero concepto del intelecto que la persona pierde la sensación de dónde está y de cuánto tiempo estuvo pensando. No importa. Y no importa si hay gente alrededor o no, no importa si lo están mirando o no. Es como que el tipo está perdido en sus pensamientos. Perdió totalmente la sensación de dónde estaba y qué hacía. Hace tiempo escuché un maíz muy corto, muy simple, de un mashpia, un gran mentor hasídico, hace muchos años. Ahora está muy viejito. La esposa le dio la basura, tenía que ir a la sinagoga para hacer maili, para hacer la plegaria de la noche. La esposa le dio la basura para ponerla afuera en la calle. Y el tipo apareció con la basura en la sinagoga, con la bolsa de basura en la sinagoga. ¿Para qué trajiste la bolsa de basura? Uy, estaba tan perdido en los pensamientos. Y se dio cuenta que estaba llevando la bolsa de basura. El tipo estaba pensando. Y se llevó la bolsa de basura a la sinagoga. Este es el verdadero concepto del intelecto. Perdés la sensación de espacio y tiempo. El Rebbe acá lo pone en Yiddish, weiß nicht, wo ist, no sabe ni dónde está, wie viel Mal ist gewesen in der Skala, y no sabe ni cuánto tiempo estuvo pensando. Este es el Amitis Inyan HaSeichel, el verdadero asunto de lo intelectual. Y sin embargo, las emociones que nacen de este intelecto tienen un comienzo, un medio y un final, una mitad y un final. Porque este es el concepto de Midois. Este es el verdadero concepto de una emoción, una cualidad emocional. Tienen un comienzo. ¿Cuál es el comienzo de la cualidad emocional? El deseo y el anhelo. Quiero tal cosa. Me siento excitado por tal cosa. ¿El medio cuál es? El desarrollo, digamos. Como si fuese una historia. El desarrollo de la emoción cuál es? Cuando se revela esa emoción,
y las ganas y el entusiasmo que la persona pone en la práctica en llevar a cabo esa emoción. Como la persona vive esa emoción, dice el Rebbe. ¿Y el final cuál es? Bueno, cuando la persona ya expresó esa emoción y la marca que queda tras la actividad. La persona quiere dar tzedaka. O sea, la persona primero tiene el anhelo, las ganas, yo quiero hacer esto. La persona se esfuerza para realmente llevarlo a cabo, esa acción. Ese es el hayus, la fuerza que tiene, las ganas que tiene, va a buscar a quién darle tzedaka, cuánto tzedaka, etcétera, etcétera. Cuando la persona dio la tzedaka, básicamente terminó la cuestión, pero en la emoción no terminó, porque uno se siente bien. Siente el efecto de que la otra persona sonrió y dijo gracias. Y esto es lindo, generó fargenig, se dice, satisfacción. Entonces hay un comienzo, una mitad y el final. Una vez que la persona te agradeció, sonrió, vos te sentiste bien, ya está. Para probarlo de vuelta tenés que volver a hacer todo el sistema. Tener ganas, buscarlo con ganas y darle la tzedaka. Esto es midos, esto es emociones. Fíjense la contraparte de lo emocional con lo intelectual. Lo intelectual es al revés, es infinito. Perdés la sensación de tiempo y espacio. No hay un comienzo, una mitad, un fin. Se perdió el tiempo. Sin embargo, las verdaderas emociones, mitos amitim, verdaderas emociones del intelecto divino, es que la persona se encuentra en esas emociones sin comienzo y sin medio. Es decir, la persona desea y se apega en forma automática como si fuese sin sentimiento de deseo. Y esto principalmente es Seichel. Lo que el Rebbe explicó acá es muy sutil, es muy sutil, pero el punto es que es una emoción intelectual en el alma divina. Dijimos que la emoción genera en la persona anhelo, ganas, tiene un comienzo, un final. En el alma divina no. En el alma divina la emoción intelectual es que automáticamente se une a Dios. Es una reacción, por ejemplo, escuchar, suponete, ¿no? Un ejemplo. Escuchaste el shofar y llorás, ponele, te emocionaste, esa sería directamente, no estás pensando, es algo pensado. Yo voy a ir y voy a escucharlo y me voy a poner a llorar, no, y sale, algo así. No sé, algo como así. que en ese momento siento como que es el alma, ahí está, sí. Esa... Algo así, es algo así. El Rebbe acá en las palabras que pones, Bederech Mimeila, es algo automático, que Ein mi bli hergesh sheunichsa. Es como si la persona ni siquiera sintiese que realmente desea algo. Nada, es automático. Va. Este es el alma divina con Dios. El alma animal es fundamentalmente emociones. A pesar de que también tiene un intelecto. Sin embargo, es un intelecto emocional. Justo al revés de lo que dijimos antes. Es un intelecto emocional. Es un intelecto que lo único que sirve es para darle fuerza a la emoción. De que la persona no se olvide de que realmente desea eso. Y engrandece a la emoción. Como la leche que engrandece al bebé, es lo mismo. El intelecto termina engrandeciendo la emoción, pero solamente sirve la emoción. Lo único que importa ahí, el centro, el núcleo, es la emoción. Y si es así, son realmente lejanos el alma divina y el alma animal, y por lo tanto tiene que haber forzosamente un intermediario entre ellos, que es el alma intelectual, Nefesh Sichlis. Este alma intelectual también tiene intelecto y emociones, las dos cosas. Sin embargo, su intelecto no es como el intelecto divino del alma divina, y sus emociones tampoco son como las emociones del alma animal, y es por eso que puede ser un intermediario entre el alma divina y el alma animal. Y el asunto de este alma Sichlis, este alma intelectual, es la capacidad de la persona de pensar conceptos humanos. Seichel Enushi, matemática, lengua. ¿Con qué alma pensás esto? El alma intelectual. Pensamientos, ideas, totalmente neutras, nada bueno ni nada malo. Ideas. La persona también es capaz de pensar con como si dijésemos 3 cerebros diferentes, con este cerebro, digamos, en la grandeza de Dios y sentirse emocionado en su intelecto y después en su corazón. También es capaz de pensar, si sos capaz de pensar en un plano arquitectónico, también sos capaz de pensar en una toira y cómo la toira funciona, las emociones, etcétera, etcétera. Y las diferentes sefiros y lo que sea, mundos espirituales, Dios. ¿Cómo funciona entonces que el alma intelectual piensa en Dios y se siente afectado?
a través de la investidura del intelecto y las emociones del alma divina que se invisten en el alma intelectual, es que el alma intelectual empieza a entender cosas de Dios. ¿Estamos? Y a pesar de que el alma intelectual, Nefesh Sichlis, también surge de este nivel que se llama Noiga, que dijimos antes que surgía el alma animal, pero es de los niveles más elevados de Noiga. Y es por eso, de esta clipa, de esta cáscara brillante, y es por eso que también es intelectual. El nivel más elevado es intelectual. Y el alma animal, que es esencialmente emociones, como dijimos antes, y no emociones malas. Emociones malas se llama Yetzer Hara. El Yetzer Hara, inclinación al mal, quiere que hagas el mal. Esto es otro maíz, nada que ver. Acá estamos hablando de emociones. En la práctica, dice el Rebbe, hay 4 niveles. Nefesh Elokis, alma divina. Yetzer Toiv, inclinación al bien. Nefesh Abamis, alma animal. Y Yetzer Hara, inclinación al mal. Son 4 cosas diferentes, que están súper interconectadas. Son 4 cosas diferentes. Y el alma animal no es mala, pero es esencialmente emocional. Es reaccional, no sé cómo se diría. Reactiva. Y el alma intelectual, dado que es de los niveles más elevados de Noiga, también es intelectual, valga la redundancia con su nombre, y a pesar de que es intelectual, y a pesar de que su intelecto es en asuntos naturales, o sea, en cosas del mundo, y piensa en cosas concretas, yesh, metzius, existentes, porque el alma divina piensa en cosas abstractas, divinas, en la creación de algo de la nada. En esto piensa el alma divina. El alma intelectual no piensa en esto. ¿Qué es la nada? La nada no entiendo. Yo entiendo cosas concretas que se pueden entender, que se pueden tocar, digamos. El alma Sichli, el alma intelectual, su trabajo es en la comprensión del mundo material concreto y trata de entender cómo es que existe de la nada, cómo Dios creó algo de la nada. No entiendo lo que es nada, sí entiendo lo que es algo. O sea, el alma animal ni piensa en Dios. ¿Qué? Algo ni nada, ¿qué me está pasando? Dame algo para comer. Eso es todo lo que quiere el alma animal. Lo único que le interesa. El alma intelectual dice, bueno, pero ¿de dónde salió todo esto? Un Dios. ¿Y dónde está Dios? No lo veo, no lo entiendo. El alma divina dice, Dios, ¿no lo ves? Está ahí. El alma intelectual dice, yo no entiendo nada. Pará, te creo, pero no entiendo. Sí, pero podés tener una chispita del alma divina en el alma intelectual. Se me viene en mente cuando vos entendés algo y terminás de entenderlo y decís, ay, gracias Dios que lo entendí. Bueno, el Rebbe explicó, va a aparecer más adelante, el Rebbe explicó que el alma divina se inviste en el alma intelectual para darle a entender cosas divinas, para que entienda y capte cosas divinas. Lo que pasa es que del otro lado, esto ya más Tania que este discurso, el alma animal también se inviste en el alma intelectual, le dice, lo mejor de lo mejor es estar todo el día comiendo salchicha. Son ricas, están buenísimas, no te podés negar. Y el alma intelectual dice, pero ¿seguro? ¿Será sano? No importa, sano, no sano, es bueno para vos, dale para adelante. Sí, bueno, ese es el del otro lado, digamos. El alma divina le dice, Dios. Pero es difícil, no entiendo. Bueno, Dios crea todas las cosas materiales que vos ves. ¿Viste cuántos pajaritos hay en el mundo? ¿Viste cuántos árboles hay en el mundo? ¿Viste cuántos animales hay en el mundo? ¿Cuántos seres humanos hay en el mundo? Dios conoce todo y los conoce y crea cada uno de ellos. Interesante, dice el alma intelectual. Y del otro lado, salchichas. No importa si no es kosher, son ricas. No, pero lo adecuado es kosher. Dije, son más ricas las que no son kosher. Ese es el alma animal, porque quiere comer nada más. Es un ejemplo, obviamente. Y ahí está todo el conflicto que está en el Tania. Acá el Alter Rebbe, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, nos está metiendo en todo ese conflicto. Ese ya es otro libro, digamos, entero. Pero el punto es, está explicando la arquitectura, digamos, de cada una de estas almas. El alma divina por un lado, vamos a hacer 4 líneas más y damos un resumen. Sin embargo, estamos hablando del alma intelectual, dado que es, de vuelta, intelectual,
puede investirse el intelecto y las emociones del alma divina de manera tal que el intelecto mismo de la persona esté de acuerdo con la naturaleza del alma divina, cuya naturaleza es vincularse con Dios nada más. Entonces, dado que hay un denominador común, intelecto del alma divina, y a mí también me gusta lo intelectual, ok, vamos a pensar. Cualquier persona honesta, sincera, que se sienta a estudiar Torah, se da cuenta que hay una sabiduría impresionante en la Torah. No hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos. Y esto lo puede entender cualquier ser humano. Cualquier ser humano, judío o no judío, no tiene nada que ver. Esta arquitectura de alma intelectual está en todos los seres humanos, no es algo de los judíos nada más. El alma animal también está en todos los seres humanos, no es algo de los judíos nada más. Entonces hay un constante, cualquier ser humano tiene un conflicto entre lo que es bueno, behemes, realmente, y lo que es rico, no es bueno. Cualquiera tiene ese conflicto. Y pero esto está bien, y dice, pero esto no está bien, pero está mejor. No importa, dale para adelante. Cualquiera vive así, no es una cosa del judío nada más. La diferencia está en el alma divina, Nefesh Elokis. Esto es una cuestión exclusiva del Yehudí, así está en Tania, así está en montones de lugares. Ok, esto es otro maíz. Pero esta arquitectura, digamos, del alma intelectual está en todos los seres humanos. Hasidus explica, no son todas las almas intelectuales iguales también. Hay gente que tiene más cabeza, más cop, hay una combinación entre la materia gris, literalmente cerebro físico, y el alma. Donde la persona que, como los chicos que en Dios libre y guarda no pueden comer cuando son chicos, qué sé yo, se atrofia la cabeza. Aunque le expliques, intentes hacer lo que quieras, esa cabeza está atrofiada, está perdida. Porque el Hoimer, la materia ya no sirve. Entonces, ¿qué querés? No tuvo la alimentación necesaria, o no tuvo la crianza necesaria, ¿ahora qué querés? Ya está. Entonces hay una combinación de diferentes cosas. El alma también. De acuerdo a cómo se revela en el cerebro mismo, la persona va a ser más inteligente, menos inteligente, mayor capacidad, menor capacidad. Esto es algo común a todos los seres humanos. Entonces, ¿a través de qué? A través de que el alma divina se inviste en el alma intelectual para mostrarle y hacerle entender lo bueno de Dios. El alma intelectual se inviste en el alma animal. Ahora explico esto más en un segundito. Para que se refine el alma animal también. Porque el alma intelectual es un intermediario entre el alma divina y el alma animal, para actuar sobre el alma animal al punto tal que la naturaleza del alma animal esté de acuerdo con el amor a Dios. Dios es bueno, es verdad. Y este es el tajlis, este es el objetivo del descenso de la Neshama, aquí abajo, para refinar y purificar al alma animal, para subyugar a la Sitra Achra, esto es famoso, para subyugar al otro lado, por así decir, todo lo negativo de la persona y para transformar la oscuridad en luz a través del alma intelectual. Entonces, en la práctica esto funciona como una especie de cebolla. Vos tenés el cuerpo de la persona. Guf, sin el cuerpo no hay nada que hablar, no hay vida. Es el cuerpo de la persona. En el cuerpo de la persona, ¿quién es el que actúa y mueve al cuerpo? El alma animal. Solamente. Que la que está investida en la sangre que habíamos hablado antes, qué lindo. El alma animal mueve al cuerpo. ¿Y quién mueve el alma animal? Está el alma intelectual detrás. Y detrás del alma intelectual, o adentro del alma intelectual, el alma divina, una cebolla. Entonces, para que la persona, imagínense todo el proceso que tiene que pasar en un ser humano para que haga una mitzvah. Es el alma divina hablando con el alma intelectual. El alma intelectual habla con el alma animal, y el alma animal dice al cuerpo, bueno, dale, movete, vamos. Todo ese proceso es lo que el Rebbe estaba explicando acá. A través de que el alma divina se inviste en el alma intelectual, el alma intelectual se inviste en el alma animal, para refinarla y para que entienda lo bueno que es Dios. ¿Se entiende? Sí, y cuando hay una gestación y, sí. Se adquiere el alma, no sé cómo decirlo, ¿son las tres al mismo tiempo? No. No, esto lo discute el Talmud también. Cuando hay diferentes etapas en el ingreso del alma divina en el interior de la persona, el final de ese ingreso es en el Bar Mitzvah, 13 años para los varones, Bat Mitzvah, 12 años para las chicas. Cuando la Gemara cuenta, cuando el alma divina ingresa en el cuerpo, el alma animal le dice: yo hace 13 años que estoy acá. ¿Y vos quién sos? ¿De dónde saliste?
El Talmud dice, actim tanase, la taina, la queja del alma animal es anterior a la del alma divina. ¿Vos de dónde saliste? Yo acá estoy hace 13 años y estoy trabajando hace 13 años y vos venís ahora y querés manejar todo. ¿Quién te crees que sos? Entonces, primero que nada está el alma animal, junto con esta cuestión del alma intelectual. Junto con esta alma intelectual. Sin intelecto la persona es un tonto. Es como un animal. Claro. El alma intelectual es común a todos los seres humanos para que seamos literalmente seres humanos y no animales. Porque si solamente fuese por el alma animal, somos animales. Pero para eso anda a ser un perro, un gato. ¿Por qué no sos un perro y un gato? Porque tenés un alma intelectual que te permite pensar y entender cosas. E incluso, como yo dije antes, cualquier ser humano tiene el mismo conflicto. A todos nos gusta hacer cualquier cosa. Comer chocolate. Sí, pero hay un límite. Si vos te vas a comer toda una mesa así de grande de chocolates, y no te va a caer muy bien. No va a ser bien. Entonces es el alma intelectual el que le dice al alma animal, pará, es verdad que es rico, y a mí también me gusta, pero así no, va a ser mal. Ah, pero es rico, dice, dale. No, dale nada, basta. Para acá, te comiste una barra entera, se acabó. No más. Mañana vemos si seguimos. Ahora no más. Y el alma animal está de acuerdo. Y la persona cuyo alma animal no está de acuerdo, sufre. Ese ejemplo de la comida es una tontería, pero en montones de aspectos en la vida, sufre. ¿Y por qué no paré con esto? Vos sabías que había que parar. Y sí, pero no paré. Seguimos perdiendo. Y bueno, ahora estás así. Es un conflicto que tiene cualquier ser humano en montones de aspectos en la vida. Montones de aspectos. El que no sabe parar de hablar, el que no sabe expresarse, montones de cosas.